Este video se trata de las raíces vikingas de Rusia. El origen de la Rusia medieval es una fascinante mezcla de culturas donde los fieros vikingos del norte jugaron un papel fundamental. A diferencia de la imagen tradicional de Rusia como una civilización puramente eslava, los registros históricos y las crónicas antiguas revelan una verdad sorprendente. Los primeros cimientos del Estado ruso fueron establecidos por audaces guerreros y comerciantes escandinavos. Estos navegantes nórdicos, conocidos como varegos, no llegaron solo como saqueadores. Eran hábiles comerciantes que establecieron rutas fluviales vitales, conectando el Báltico con el Mar Negro y el Caspio. Sus incursiones iniciales dieron paso a asentamientos permanentes, y pronto comenzaron a interactuar con las tribus eslavas locales, fusionando gradualmente sus culturas. La figura de Rurik, el legendario caudillo vikingo, marca el punto de inflexión. Según las crónicas eslavas, fue invitado a gobernar Novgorod para poner fin a las luchas internas, estableciendo así la dinastía que gobernaría durante siglos. Sus sucesores, como el astuto Oleg y la vengativa Olga, combinaron la ferocidad nórdica con la diplomacia eslava para expandir y consolidar su territorio. Esta fusión cultural fue tan profunda que incluso el panteón eslavo adoptó características nórdicas, y muchas palabras rusas modernas tienen claras raíces vikingas. Aunque con el tiempo los varegos se asimilaron por completo a la población local, su legado perdura no solo en la historia, sino en el ADN y las tradiciones de la Rusia moderna. A lo largo de los siglos 8 y 9, los vikingos escandinavos, llamados varegos en las crónicas eslavas y bizantinas, comenzaron a expandir sus incursiones más allá de sus tierras natales, aventurándose hacia el este a través del mar Báltico, y adentrándose en las vastas redes fluviales de lo que hoy es Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Estos intrépidos navegantes no llegaron solo como saqueadores, aunque sus primeras incursiones en ciudades como Staraya Ladoga y Novgorod dejaron claro su poderío militar. Pronto descubrieron que las rutas fluviales como el Dnieper, el Volkhov y el Volga ofrecían oportunidades mucho más lucrativas como comerciantes y mercenarios. Los varegos establecieron puestos comerciales clave que conectaban el norte de Europa con el Imperio bizantino y el mundo islámico, transportando pieles, miel, esclavos y ámbar a cambio de plata, seda y especias. Su presencia se volvió tan influyente que las tribus eslavas y finesas locales comenzaron a verlos no solo como invasores, sino como socios y, en algunos casos, como gobernantes. La figura del varego evolucionó de mercenario a fundador de dinastías, especialmente con la llegada de Rurik en el año 862, un hito que las crónicas eslavas registran como el inicio del Estado ruso. Los vikingos adaptaron sus barcos para navegar por los rápidos ríos, construyeron fortalezas en colinas estratégicas y, lo más importante, integraron sus tradiciones con las de las poblaciones locales, creando una cultura híbrida que sentaría las bases de la futura Rus de Kiev. A mediados del siglo IX, los varegos ya no eran simples mercenarios o comerciantes en tierras eslavas, sino fundadores de un estado que marcaría el destino de la región, la Rus de Kiev. Según la crónica de Néstor, las tribus eslavas y finesas, cansadas de sus luchas internas, invitaron a Rurik y sus hermanos para gobernarles, un evento conocido como la llamada de los varegos, 862 después de Cristo. Rurik estableció su capital en Novgorod, sentando las bases de una dinastía que gobernaría durante siglos. Su sucesor, Oleg el Profeta, demostró una astucia política sin igual. Tras trasladar la capital a Kiev, 882 después de Cristo, unificó las rutas comerciales del Dnieper y el Volkhov bajo un solo poder, creando el primer estado eslavo oriental consolidado. Oleg no solo expandió el territorio mediante campañas militares, como su legendario ataque a Constantinopla en 907, sino que también negoció tratados comerciales ventajosos con Bizancio, donde los varegos eran conocidos como la Guardia Varangiana. La fusión cultural se aceleró bajo el reinado de Igor y su esposa Olga, esta última famosa por su conversión al cristianismo y su brutal venganza contra los drevlianos. Sin embargo, fue su nieto, Vladimir el Grande, quien cristianizó definitivamente la Rus de Kiev en 988, marcando el fin de la era vikinga, y el inicio de una identidad eslava oriental única. La huella vikinga en Rusia trasciende la política y la guerra, arraigándose profundamente en la cultura, el lenguaje y las tradiciones. Los varegos no solo trajeron sus espadas, sino también su mitología, técnicas artesanales y estructuras sociales que se fusionaron con las eslavas. En el panteón pagano, el dios eslavo Perún adoptó atributos del nórdico Thor, con su martillo sustituido por el hacha sagrada, mientras que Veles, dios del inframundo, adquirió rasgos del trickster Loki.
El arte ruso antiguo heredó los entrelazos animales vikingos, visibles en joyas y armaduras encontradas en tumbas de la Rus. El lenguaje revela préstamos nórdicos como knyaz, príncipe, del proto-nórdico kuningas, o grid, paz, de gri, usados aún hoy. Hasta la organización militar conservó estructuras varegas. La drusina, guardia personal del príncipe, replicaba los Ird vikingos. La navegación fluvial heredó técnicas nórdicas, como evidencian los barcos de Nesdobo. Incluso en la gastronomía, métodos de conservación de pescado y la hidromiel persistieron. Sorprendentemente, análisis de ADN en Yaroslavl muestran que el 30% de los hombres locales comparte haplogrupos escandinavos. Esta herencia dual culmina en festivales como Rurikskallen en Novgorod, donde recreadores honran ambas raíces. Desde los cuentos populares hasta los blasones aristocráticos, Rusia nunca olvidó que, como escribió un cronista, nuestros príncipes son de la raza de Rurik. El ocaso de la influencia vikinga en Rusia no fue un evento abrupto, sino un lento proceso de asimilación cultural que culminó en el siglo XI. Tras la cristianización de Vladimir el Grande, 988 después de Cristo, los varegos gradualmente abandonaron sus tradiciones nórdicas, adoptando el eslavo como lengua y el cristianismo ortodoxo como religión. Las incursiones mongolas del siglo XIII aceleraron este declive, destruyendo muchas de las ciudades clave donde persistían las élites de origen escandinavo. Sin embargo, su legado perduró de formas sorprendentes. La Guardia Varangiana en Constantinopla siguió reclutando mercenarios rusos hasta el siglo XIV, y crónicas bizantinas aún los llamaban los portadores de hachas. Excavaciones modernas en Staraya Ladoga y Nesdobo revelan tumbas con artefactos que mezclan símbolos nórdicos y eslavos, demostrando una fusión cultural íntima. Genéticamente, estudios del Instituto Vavilov confirman que hasta un 15% de los rusos modernos comparte marcadores escandinavos, especialmente en el noroeste. Hoy, este legado resurge en festivales históricos, novelas como El Cantar de la Hueste de Igor, que menciona a los varegos, y hasta en el escudo de armas de Veliki Novgorod, que aún muestra el dracar vikingo. Como dijo el historiador Omelian Pritsak, Rusia fue el único estado medieval fundado por vikingos que sobrevivió para convertirse en potencia mundial. La historia de los vikingos en Rusia es un fascinante relato de transformación cultural, donde guerreros nórdicos se convirtieron en fundadores de dinastías, y su legado se entrelazó para siempre con el alma eslava. Desde las frías aguas del Báltico hasta las majestuosas cúpulas de Kiev, los varegos no solo dejaron espadas y tumbas, sino un modelo de estado, innovaciones tecnológicas y una identidad única que aún resuena en el lenguaje, la genética y las tradiciones rusas. Su historia nos recuerda que las naciones rara vez surgen de una sola cultura, sino del encuentro, a veces violento, a veces pacífico, entre pueblos distintos. La Rusia moderna, con su doble herencia europea y asiática, lleva en su ADN histórico esta verdad fundamental. Como escribió el académico Dmitry Likachev, somos un crisol donde el norte y el sur forjaron algo nuevo. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para más videos sobre la Rusia hermosa.